Bienvenidos a Distintos Parecidos, estamos arrancando una nueva emisión de este programa de debate. Hoy, jueves 15 de noviembre del año 2018, vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante y que ha llamado la atención de todos los medios del mundo. Hace unos días, en el mes de septiembre, una caravana de migrantes en Honduras partió con un objetivo, llegar a Estados Unidos. Hoy esa caravana ya llegó al límite entre México y Estados Unidos y la situación parece que se empieza a complicar en los próximos días porque toda esta multitud de personas que dejaron su país por las condiciones en las que se encontraba están ahora ya cerca de poder entrar a Estados Unidos. ¿Lo podrán lograr o no? Eso es lo que vamos a debatir hoy. ¿Por qué decidieron dejar sus países? ¿Cómo está la situación a nivel internacional? ¿Cómo repercute esto en América Latina? Y sobre todo, ¿cómo llega también esta situación a la Argentina? Hoy, en Distintos Parecidos, vamos a hablar acerca de la caravana de migrantes hondureños. Que Donald Trump se dé cuenta la necesidad real que tenemos, que no es de venir a hacer daño, es de venir a encontrar una oportunidad que en nuestros países se han negado. Puede querer hacer lo que sea, puede poner aviones de guerra y todo, pero si Dios no los permite, los vamos a cruzar. They're throwing rocks viciously and violently. You saw that 3 days ago, really hurting the military. We're not going to put up with that. They want to throw rocks at our military fights back. We're going to consider, and I told them, consider it a rifle. When they throw rocks like they did at the Mexico military and police, I say, consider it a rifle. These illegal caravans will not be allowed into the United States. And they should turn back now, because they're wasting their time. No longer release. We're going to catch. We're not going to release. They're going to stay with us until the deportation hearing or the asylum hearing takes place. We have thousands of tents. We have a lot of tents. We have a lot of everything. We're going to hold them right there. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido hoy en que las caravanas de migrantes centroamericanas que cruzan México hacia Estados Unidos no entrarán en su país y que sus integrantes no son solicitantes de asilo legítimos. En rueda de prensa, el mandatario aseguró que las tropas desplegadas en la frontera podrán abrir fuego en caso de que sean atacados con una piedra. Quiero que vea usted el momento en que todo ocurrió y cómo ocurrió. Do you think that you demonized immigrants in Not this at all. election No, not to at all. try to keep... I want them to come into the country, but they have to come in legally. You know, they have to come in, Jim, through a process. I want it to be a process, and I want people to come in, and we need the people. Your You know, campaign... Wait. You know why we need the people, don't you? Because we have hundreds of companies moving in. We need the people. But your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and so on. Well, that's true. But They weren't actors. They're not going to be doing that. They weren't actors. Well, no, it's true. Do you think they were actors? They weren't actors. They didn't come from Hollywood. These were people. This was an actual, you know, it happened a few days ago. And They're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, That's enough. Los hondureños no deben de prestarse a este juego político porque es inhumano y condenable. Hay vidas de por medio y hoy están en peligro. No puedo yo entender cómo alguien puede usar la miseria del prójimo por razones de orden político. ¡Vamos! ¡Los migrantes! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores! ¡Internacionales! ¿Por qué nos matan?
ahí estaba presentado el tema y veíamos también algunas imágenes un tanto desoladoras. La situación que se está viviendo también en Honduras, y no solamente en Honduras, sino en toda América Latina y sobre todo en Centroamérica, ¿no? Porque lo que tiene que ver con países que se encuentran en un momento de suma inestabilidad política, económica y social, que hace que la gente que vive en esos países decida abandonar sus casas, salir con lo poco que tiene y buscar asilo en otros países, y en este caso esta caravana que ha empezado en el mes de septiembre y que ya llegó a la orilla, al límite de México y Estados Unidos, es uno de los puntos de debate que vamos a abordar hoy en Distintos Parecidos. Para ampliar un poco más el tema, tenemos dos invitados a quienes paso a presentar en este momento. Tenemos a Emanuel Montaldi, que es analista internacional. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Gracias. Y a Santiago Prom, que es analista y también columnista en uno de los programas de la radio Bang Bang. ¿Cómo estás? Bien, buenísimo. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bien. Tratamos de entender un poco acerca de qué es lo que está pasando en Honduras, cómo esto ha impactado en el resto de América Latina, y para eso tenemos unas placas para explicar un poco más algunos detalles acerca de este proceso migratorio que arrancó en el mes de septiembre y que hoy ya ha llegado a un punto cúlmine porque ha llegado al límite de Estados Unidos. Vamos a tratar de entender que se trata de 6.500 personas aproximadamente son las que van a llegar al límite de Estados Unidos. En este momento hay 500 personas que ya se encuentran en Tijuana, que es el límite de Baja California, y que esta caravana partió el 6 de septiembre de este año, y a medida que fue aumentando y pasando el tiempo, se fueron sumando cada vez más y más personas. 5.500 son los militares que ha dispuesto el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para, en un caso de que esta situación comience a ponerse un poco más complicada, él ha amenazado con que va a militarizar toda la zona, y son 5.500 personas. Pero vamos a tratar de entender ahora qué es lo que pasó en Honduras para que estas personas decidan salir de su país. Chicos. Bueno, Honduras, la realidad social, económica y política de Honduras es más o menos similar a la que se vive en gran parte de Centroamérica, y me atrevería a decir incluso en territorio mexicano. Un escenario de crisis económica, de fenomenal desigualdad social, y sobre ese panorama de crisis económica, de desigualdad social, niveles de violencia, el caso específico de El Salvador con las famosas maras, de marginalidad, de crimen organizado, y una población que, carente de cualquier perspectiva de futuro, hundida en la más absoluta desesperanza, no tiene otra salida que la de huir de su país y buscar alguna perspectiva de futuro mejor en aquellas sociedades que se perciben como más prósperas, que estarían en condiciones de brindar mejores posibilidades de vida. Para el caso de Centroamérica y de México, esa sociedad, ese país, es Estados Unidos de América. De ahí se explica el fenómeno migratorio que lleva varias décadas y que en estos últimos años no ha hecho más que acentuarse a partir justamente de estos fenómenos que acabamos de mencionar. O sea, una combinación de crisis económica, social, inestabilidad política y sobre todo escenarios de violencia social que no hacen más que acentuarse y que crean un clima de convivencia muy difícil de sostener para la mayoría de esa gente que, como lo hemos visto, muchos son albañiles, muchos son campesinos sin tierra, personas que tienen algún oficio, que han perdido cualquier posibilidad de trabajo, de empleo en su terruño, en su hogar, en su patria, y que no están más que buscando alguna posibilidad de un futuro mejor en aquel país que se ve como la economía más próspera del planeta, como son los Estados Unidos de América. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Es algo tan simple,
pero a la vez tan trágico como lo que se ve y como lo que se describe. No hay muchas razones más complejas como las que sí podemos encontrar con otros fenómenos migratorios, tal vez como los que sufre Europa. Claro. Bien. Vamos a estar hablando también un poco de los paralelismos o no, si es que existen con la situación europea, pero también entender que quizás, un poco lo decía Emanuel, el hecho de pensar de que estos procesos no son nuevos, ya vienen desde hace un tiempo y sobre todo una situación de inestabilidad política que desemboca en esta situación. Sí, primero yo creo que es importante aclarar que la migración no es un problema en sí, ¿sí? El problema es el racismo. El problema es que no hay políticas entre los estados para tomar estos temas y que además es un derecho humano migrar, ¿sí? El ser humano viene migrando desde el Paleolítico, más o menos, y viene moviéndose a través del mundo. Entonces, la respuesta generalmente es, de los países más desarrollados, es el miedo, es la reacción, es este tipo de políticas donde Trump amenaza. Entonces, creo que primero partir de eso, ¿no? Que la migración es un derecho humano, que constantemente el mundo va migrando, las personas van migrando, y que para, sobre todo los países desarrollados, es un problema. Y ante el primer problema surgen los nacionalismos, el rechazo, y que, como vos decís, tampoco es algo nuevo. Esto viene... si no me equivoco, América ha tenido 4 olas migrantes muy fuertes. Primero, Europa conquista América, entonces la primera ola migratoria. La segunda, a principios de 1930, 40, pero eso ya más interna. La gente, porque también está la migración interna, es la del campo a la industria. Claro. Después tenés la del 60, 70, que es más que nada una migración por más una cuestión política o económica. Y esta última ola, como bien señalaba, que empieza ya hace un par de años, ya casi más de una década, y que se acentúa ahora, ¿no es cierto?, con estos procesos más que nada de globalización. Que como él dijo, el caso puntual de Honduras es que tiene el 70% de la población pobre, de un 60% de desempleo. Entonces, es natural que las personas, primero, huyan de las maras, de la situación conflictiva, porque empiezan a reclutar a sus propios hijos. Sabemos que cuando no hay una solución económica, donde las perspectivas de trabajo no existen, es donde más se desarrollan también. Porque empiezan a reclutar jóvenes, sumado a que muchas de las mafias también, que estaban en Colombia, algunas se han trasladado también a este triángulo que se le conoce, ¿no es cierto?, como Honduras, Salvador y Guatemala, y se han asentado ahí. Bien. Esta caravana arrancó en Honduras, fue pasando por El Salvador, Guatemala, llegó ya a México. ¿Qué es lo que sucedió en estos meses, digamos? ¿Cómo fueron recibidos por los diferentes países y cómo reaccionaron los presidentes de cada uno de los países por donde pasó esta caravana? Primero que se fueron sumando, inmigrantes en la caravana. Hubo una respuesta, yo me atrevo a decir, de distintas organizaciones sociales, incluso organizaciones vinculadas con la Iglesia Católica, en el caso de México, de colaboración, de prestar ayuda concreta, material, pienso en alimentos, ropas, para que los migrantes pudieran continuar con su objetivo. Yo al menos no he leído de manifestaciones de rechazo a esta caravana migrante. Alguna que otra manifestación esporádica, aislada de rechazo pudo haber existido. El problema es que quien los rechaza es el presidente del país de destino de esta caravana migrante, quien ha advertido que de ninguna manera va a permitir el ingreso de estas personas. Para mi punto de vista suena exagerado, es otra bravata más a la cual nos tiene acostumbrado Donald Trump, pensar que va a responder con poder de fuego a cualquier agresión que sufran los militares norteamericanos. Eso es un acto más de demagogia para el electorado que lo apoya, me parece.
no creo que se atreva a ese acto de represión. Lo que sí es posible es que se mantenga una situación indefinida durante mucho tiempo ahí en la frontera y que efectivamente Estados Unidos no los acepte, no les brinde la posibilidad de ingresar como migrantes a Estados Unidos y que encuentren justamente lo que tanto desean, que es alguna posibilidad de trabajo, de asentamiento en ese país. En eso Trump ha sido claro. Santiago, ¿qué opinas? Primero, la respuesta lo vimos en el video más temprano. La respuesta del presidente no reconociendo, ¿no es cierto?, errores propios, diciendo que es toda una cuestión política, ¿no es cierto? La segunda, como él dijo, el presidente de México, el Estado de México, brindó inclusive algunas visas de trabajo, hay alguna respuesta. Y bueno, y lo de Trump, que él lo dejó bien claro, creo que no tiene mucho margen tampoco, si bien él declama mucho, también recordemos que en la elección pasada, en la semana pasada, Trump pierde una de las cámaras, entonces va a estar limitado y muchas de las leyes no va a poder prosperar, sobre todo este tipo de leyes, ¿no es cierto?, que están más vinculadas al racismo, a la xenofobia y todo lo demás. Y otra característica también para sumar es la composición de la caravana. Hablaban de que hay 4 corrientes, había 4 caravanas que se están juntando y la primera es una caravana LGTB. Exacto. Entonces, eso también la marca. Y después, el otro tema también para tener en cuenta es la violencia que están sufriendo las mujeres a lo largo de esta caravana. Que recordemos que no es una caravana corta, es una caravana que sale de Honduras, cruza todo Salvador y México y va a la parte más alta de México. O sea, no es que van a la parte más cercana de Estados Unidos, sino que se han ido más en la parte sería noroeste. Entonces, perdón, noroeste. Entonces creo que a lo largo de todo ese trayecto, la violencia que han sufrido las mujeres, que decían 7 de cada 10 sufrieron abuso sexual, que hay una inyección que se llama la inyección México, que es una inyección de hormonas tan fuerte que se habla de esterilización de 3-4 meses, que es todo el tránsito que van sufriendo las mujeres porque saben que van a sufrir algún tipo de abuso. O la otra que han tomado es buscar alguna persona que haga de su marido a cambio de tener relaciones sexuales con una sola persona. Entonces es terrible la situación que están viviendo. Ahí veíamos un poco en el tape al presidente de Honduras hablando y pidiendo también que los migrantes, que la caravana volviera. ¿En qué falló el Estado de Honduras, digamos, para que se llegara a esta situación? Yo creo que lo que falló es la política, primero. Falló la política. Si bien ahora hay algunas promesas de algunas leyes, sobre todo para el fomento del agro, ¿no es cierto?, y de la construcción, como decían, que son las dos formas de trabajo que más se caracterizan en esas regiones, pero no alcanza a revertir y a convencer a que vuelvan, ¿no es cierto?, porque son múltiples los factores. Y la respuesta de Estados Unidos, en vez de fomentar y de ayudar, lo que ha hecho es cortar subsidios, cortar ayuda financiera. Entonces tampoco es que hay mucha ayuda, sobre todo desde la política, ¿no es cierto? Bueno, por más que el presidente de Honduras pida que regresen los migrantes, si no hay posibilidades de que ellos rehagan su vida en el país en el cual nacieron, es una simple expresión de deseos. O sea, el problema es que estos 3 países, tanto Guatemala, Honduras, Salvador, me atrevería a decir que incluso Nicaragua, ya desde hace mucho tiempo, muchas décadas, por los problemas crónicos que vienen atravesando, se han vuelto sociedades, me atrevería a afirmar, absolutamente inviables. Inviables en el sentido de que están lejos de asistir a alguna forma de progreso en las condiciones económicos sociales de sus habitantes, no hacen más que retroceder y
Y el caso más extremo, más inhumano, es tal vez lo que pasa en El Salvador, con el imperio de los grupos del crimen organizado, más conocidos como las maras, las pandillas urbanas, que son fenómenos difíciles de describir a la hora por los niveles de violencia inhumana a los cuales asistimos en la hora de vincularse que tienen esos grupos, entre los mismos integrantes, como decía Santiago, que en ese contexto de ausencia del Estado, de absoluta imposibilidad de forjarse un futuro medianamente aceptable para una familia, es el caldo de cultivo, el terreno propicio para que estos grupos vayan reclutando justamente a jóvenes y los introduzcan en el mundo del crimen, en el mundo de la violencia y como decía también acá el colega, el vínculo entre estas organizaciones violentas y vinculadas al crimen con los grupos narcotraficantes, muchos de ellos mexicanos, muchos de ellos colombianos. Entonces es un fenómeno muy complejo que una vez que se pone en funcionamiento es muy difícil de desmontar. Es muy difícil, y la política también está involucrada en esto. No cabe ninguna duda de que los sectores políticos algún tipo de complicidad tienen con estos grupos, algún beneficio obtienen o algún privilegio ostentan, porque de otra forma no se puede entender que estos tres países estén en el estado calamitoso en el que están desde hace por lo menos 30, 40 años. Bien. Chicos, voy a dejar una pregunta abierta acerca de cómo creen que debería responder el gobierno de Estados Unidos y cuáles son las herramientas que tiene para evitar esta situación. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, estamos en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando de migración. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Segundo bloque en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando de migraciones. El detonante es este movimiento, esta caravana migratoria que salió de Honduras en septiembre de este año y que ahora ya llegó a Estados Unidos. Pero no es solamente eso, sino es el punto de partida para entender todas las migraciones que se producen no solamente hacia Estados Unidos, sino también hacia el resto de América Latina. Y habíamos dejado, antes de irnos al corte, una pregunta acerca de cómo está actuando el gobierno de Donald Trump y en especial entender si está preparado un país como Estados Unidos para poder recibir a una cantidad de personas tan grandes como la que está viniendo en la caravana. Se lo pregunto a nuestros invitados. A ver, recursos el Estado norteamericano tiene de sobra para poder asistir a 6.500 personas. Brindarles los primeros auxilios en alimentos, refugios y vestimenta luego de tan extenso recorrido, eso no cabe la menor duda. Y después, si el presidente norteamericano se jacta, y esto está ratificado justamente por estudios económicos, y es un dato cierto, de que la economía norteamericana viene experimentando un proceso de recuperación y de creación de empleo sostenido, no de la calidad que existía previo a la crisis del año 2008, pero que hay un proceso de crecimiento de la actividad económica y consecuentemente con ello de los niveles de empleo. No creo que sea tan difícil para esa población, 6.500 personas estamos hablando, es un universo muy pequeño, poder adquirir algún tipo de empleo bastante precario, por cierto, en los múltiples rubros que ostenta la economía norteamericana. O sea, en este caso específico, la solución no sería tan difícil de llevar adelante por parte del gobierno de los Estados Unidos. El problema, me parece, consiste más que nada en que iría, en primer lugar,
iría en contra de la retórica que Donald Trump viene sosteniendo incluso desde antes de hacerse con la presidencia de los Estados Unidos de América. Él, durante toda la campaña electoral y una vez electo presidente, se ha caracterizado por tener un discurso fuertemente anti-inmigración, apelando a todos los elementos propios de la xenofobia y del racismo que conocemos. Entonces, si ante este caso específico, particular de los migrantes de Centroamérica, decide dar una respuesta de carácter más bien humanitario y no represiva como la que ha amenazado dar, estaría sentando un precedente para que de esta forma envalentonar a más y más personas a querer ingresar a los Estados Unidos con los males que desde la perspectiva que tiene el presidente Donald Trump y sus acólitos generaría. Entonces ahí tal vez encontramos la dificultad. Bien, para ampliar un poco más la información y entender un poco qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Tijuana, tenemos una videollamada con Juliana Guzzo, que es licenciada en Ciencias Políticas, especialista en migraciones y se encuentra en estos momentos en el estado de Tijuana, en México. Juliana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Puntualmente bien, quería preguntarte acerca de cómo se está viviendo esta situación en este momento en Tijuana, porque tengo entendido que también se está desarrollando un foro que habla acerca de las migraciones. Bueno, primero buenas tardes. Gracias por la oportunidad de conversar un poco sobre lo que está pasando acá, más en tiempo real, que me parece que es importante y son insumos que, sobre todo ahora, quienes defendemos la migración como un derecho humano, tenemos que empezar a escuchar más que todo a los protagonistas y a las protagonistas de las migraciones. De eso se trató un poco también el Foro Social Mundial de las Migraciones, que tuvo lugar en Ciudad de México los primeros días de noviembre. En ese foro nos reunimos personas, sobre todo migrantes y otras personas que trabajamos en organizaciones, para poder trabajar un poco sobre qué es migrar, cómo migrar y hablar un poco sobre los pactos mundiales sobre la migración regular, segura y ordenada que propone la ONU para el 2019 y sobre el Pacto de Refugiados. En ese encuentro, que duró 3 días, pudimos llegar a conversar un poco qué significaba desde nuestras distintas dimensiones, desde distintas formas por ahí de expresión, qué significaba para nosotros poder migrar de una manera segura y cómo en la realidad efectivamente eso no está pasando. Paralelamente, mientras se desarrollaba este foro, la caravana, que ya provenía de Honduras y fue sumando integrantes en el camino, cruzaba ya la frontera de México de una manera, no sé si ya lo han estado conversando, pero fue de una manera poco convencional, si bien no es la primer caravana, ni la última, ni la única. Ha tenido una manera poco convencional de ingresar, poniendo a los niños y a mujeres en la parte de adelante de la caravana, más bien como escudo. Esto produjo que las fuerzas de seguridad de frontera sur de México no pudieran detenerlo. Si bien hubo heridos y todo, bueno, fue un momento difícil, pero no pudieron detener estas personas e ingresaron. Ingresaron por el sur y en ese mismo momento nosotros desarrollábamos, las personas que estábamos, en parte del foro. Así que también se trabajó mucho el tema, se sintió mucha solidaridad y se expresó en ese momento por parte de la Comisión Organizadora de México y de todas las organizaciones miembros, gran solidaridad a esta acción, que en este momento además está muy amenazada, no solamente por Estados Unidos, sino también por México, que es un país que presenta rutas muy inseguras para el flujo humano, ¿no? Bien. Juliana, comentabas un poco acerca de que en este foro se habló de una manera la forma de tratar de ser solidarios. ¿Esta solidaridad se pudo traducir a la población mexicana? ¿Cómo reaccionó la gente de Tijuana? Bien, Tijuana, tenemos que entender que Tijuana es la última parada de esta frontera en Baja California,
que han elegido miembros de la caravana para ingresar a Estados Unidos. En ese momento estábamos en Ciudad de México, entonces quedaba una larga ruta para estas personas. Entonces la solidaridad en México se expresa de muchas maneras. Es una sociedad muy organizada en redes para trabajar el tema de la solidaridad para con las personas migrantes. Entonces se hace sobre todo desde hogares de migrantes, desde organizaciones de derechos humanos, desde personas desde lo individual, grupos de vecinos que salieron a ofrecerle un plato de comida, sus baños para que estas personas entraran y pudieran higienizarse. Se hicieron grandes colectas de ropa, de alimentos también. Entonces la sociedad civil organizada y ya sea otros tipos de personas que se encontraban más de manera individual han manifestado su apoyo. Ahora en Tijuana la realidad es distinta porque esta ya es la ciudad, digamos, que los va a recibir durante un tiempo prolongado, porque estas personas ahora van a pedir su asilo en Estados Unidos. No sabemos cuánto va a demorar esto. Esto puede ser un proceso de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Son muchas personas que vienen formando la caravana. Entonces, bueno, acá en este territorio de frontera se van generando algunas contradicciones. Hay personas que las reciben muy bien, por ejemplo, en este hogar donde yo estoy, que es Casa del Migrante, en la frontera norte, sí, y que sobre todo trabaja con población migrante, y sobre todo con deportados, pero también con aquellos que quieren cruzar a Estados Unidos. Y tenemos algún grupo de vecinos, sobre todo en las playas, que es por la zona de San Diego, donde es uno de los principales cruces, donde verdaderamente se han manifestado en contra de estas personas. Porque, bueno, por las razones de que esgrimen que son muchos, que van a venir a ocupar espacios acá, bueno, que dejan por ahí basura en las playas, etcétera. El tratamiento de los medios de comunicación también es muy diverso. Hay algunos que tratan el tema con mucho respeto y hay otros que evidentemente no. Entonces, bueno, eso también va generando mucho descontento social y distintas reacciones. Bien, bien, bien. Además, se habla de un movimiento de mujeres migrantes que se ha venido desarrollando y que también ha llegado hasta acá, hasta México. ¿Cómo se está viviendo esta situación, si esto es así? Y sobre todo entender el rol que está teniendo la mujer junto también con sus hijos en esta caravana. Bueno, la migración y la perspectiva de género, ¿no?, son un tema que tenemos que empezar a abordar de una manera muy seria y muy real desde la actualidad, ¿no? Porque estas caravanas están compuestas por muchas mujeres, madres de familia, que muchas veces migran solas, en este caso desde Centroamérica, dejan alguna parte de la población, de su familia allá, en algunas otras, y digo dejan, ¿no?, porque está esta responsabilidad que siempre tenemos las mujeres, este rol de cuidado y de protección. Entonces sentimos como que dejamos una parte de nuestra familia en el lugar de origen y después llevan consigo a menores, pasando por grandes riesgos, que entendemos que las mujeres cuando migramos y cuando pasamos por situaciones de vulnerabilidad que son más extremas que las que pasan los hombres. No porque las mujeres seamos vulnerables, sino porque la situación en que nos coloca la realidad es de mucha vulnerabilidad. Las rutas migratorias no están preparadas para que migre una mujer sola. Hay muchos peligros y así si los hombres pasan por extorsiones, secuestros, violencia física, psicológica, imagínense que las mujeres también mucho más. Entonces hay una gran cantidad de organizaciones de mujeres que trabajan, de mujeres migrantes o mujeres que trabajan por el derecho de la mujer migrante, para poder lograr más visibilización a esta población y sobre todo un cuidado de estas mujeres para que puedan desarrollar su ruta migratoria de una manera mucho más segura. Bien, bien, bien. Juliana, vamos a ambientar un poco, estamos en comunicación con Juliana Guzzo, que es licenciada en Ciencias Políticas y además especialista en migraciones, y quería preguntarte si dentro de esta caravana que ha llegado ya al límite entre Estados Unidos y México hay maras infiltrados y cómo se puede trabajar, digamos, con estas personas que están infiltradas dentro de este movimiento, si es que las hay.
Bueno, no sé si la palabra o el término a utilizar sería infiltrado, porque en realidad la población centroamericana es una población en un estado que vive un estado de violencia permanente hace años, ¿no? Podemos decir que los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, expulsan aproximadamente 450.000 personas al año. O sea, estamos hablando de un número grande, estamos hablando de situaciones de mucha violencia. Entonces, estas personas que están expuestas a semejantes peligros seguramente van a ir tomando y van a ir adquiriendo algunos tipos de hábitos, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, acá en el hogar en el que estoy actualmente durante este mes. A ver, ¿cómo decirte? El ánimo social por ahí que se presenta es un poco exacerbado, ¿no? Hay mucho nerviosismo en esto de cómo me irán a recibir, podré pasar, no podré pasar. Nosotros siempre hablamos mucho de las sociedades que reciben, de los gobiernos que expulsan, pero también tenemos que hacer mucho hincapié en las personas que migran, ¿no? ¿En qué condiciones están migrando? ¿Cuántos derechos han sido vulnerados para que estas personas lleguen a esta situación? Entonces, ese ánimo social o ese desánimo o esa ansiedad también van generando estos comportamientos que no son los comportamientos que van a generar sobre todo diálogo y bienestar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque seguramente ha llegado noticias allá, ¿no?, que en la frontera, en el muro acá con San Diego, algunos migrantes han trepado al muro y han provocado a algunos soldados y a la mira del lado estadounidense. Estas acciones, hablando con algunas personas que hacen abordaje psicosocial acá en la casa y en Tijuana en general, no son positivas para ellos, ¿no? Esto no los ayuda, no los promueve. De hecho, quedan todos filmados, registrados, claro. Pueden ser detenidos y esto implica que nunca van a poder ingresar a Estados Unidos. El tema es que el ánimo social acá ya está llegando a límites graves, porque es una situación en que ya vienen muchos días, y bueno, y con el tema, muchos días viajando, y con el tema de maras infiltrados, bueno, esto sí lo dijo Trump en algunas de sus declaraciones. Creo que es sobre todo una mirada muy xenófoba del proceso migratorio. Creo que en Estados Unidos se ha manifestado fuertemente en contra de la migración. Seguramente que ustedes ya lo han estado hablando, en las diferentes medidas que ha tomado. Los deportados, la cantidad de deportados en el primer semestre han sido de 109.000 personas, y si bien en realidad no es la cantidad, por ejemplo, que se tuvo en el 2016, en el primer semestre, de 112.000 personas deportadas en el gobierno de Obama, pero también ha manifestado abiertamente el gobierno estadounidense que no está de acuerdo con una política migratoria de puertas abiertas y no desde la perspectiva del derecho humano. Esto ha sido, por ejemplo, uno de sus acciones más concretas, ha sido esto de salirse del pacto para una migración regular, segura y ordenada, ¿no es cierto?, de la ONU del 2019. Entonces, estas manifestaciones, digamos que serían un poco más de lo que ya viene expresando Estados Unidos, y sobre todo generar este descontento social, temor y rechazo que muchas veces tienen las sociedades y los medios hacia las poblaciones que migran. Bien. Juliana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí teníamos la palabra de Juliana Guzzo, que es licenciada en Ciencias Políticas y especialista en migraciones. Se encuentra en este momento en Tijuana, en México, y ella nos comentó en primera persona cómo se está viviendo la situación de la caravana migrante que ya llegó al límite de Estados Unidos. Vamos a ir a un corte en Distintos Parecidos y ya volvemos.
Tercer bloque en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando de migraciones. Esta caravana de migrantes que partió en el mes de septiembre desde Honduras y que ya llegó al límite con Estados Unidos. ¿Qué es lo que depara? ¿Cómo se piensa esta situación donde hay 6.500 personas que han dejado sus hogares y que se han sumado a este movimiento que pretende llegar a Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor? Estuvimos hablando un poco acerca de la situación política y social en la que se encuentra Honduras y también estuvimos teniendo el relato en primera persona acerca de cómo se está viviendo en este momento en Tijuana este movimiento que ya lleva 2 meses desde su inicio. Y ahora vamos a entender un poco más acerca de cómo está la situación a nivel internacional. ¿Hay alguna especie de protocolo a nivel internacional para poder abordar este tipo de situaciones? Mirá, yo antes de contestarte, voy a retomar un poco la pregunta que hiciste. Y sobre era la situación sobre la situación de Trump y cómo... Y porque tiene que ver también esto del protocolo, ¿no? Pues Estados Unidos tiene distintos regímenes de migración. Por ejemplo, uno es el que tiene sobre Cuba, sobre los cubanos. El cubano que automáticamente pisa el suelo de Estados Unidos tiene la visa. Entonces, eso es una cuestión, ¿no es cierto? Después también el otro régimen que tiene es Estados Unidos, y se lo aprobó hace poquito la Corte Suprema, Trump, tiene algunas exclusiones de algunos países que directamente ya van negados, sobre todo países Medio Oriente, ¿no es cierto? Y Venezuela, por ejemplo, que ya niegan directamente la entrada a Estados Unidos. Y tiene otro régimen que es para este que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, que es esta respuesta. Yo creo que, como hablamos en un principio, y volviendo un poco a la pregunta que vos decías, el mundo no tiene un protocolo, sí tiene tratados, ¿sí? Los países, por eso es un poco la crítica que se le hace a Trump. Digo, Estados Unidos ha firmado y es parte de tratados internacionales en los que se comprometen los países a dar, como él decía, asilo, ropa, comida a los distintos migrantes, ¿no es cierto? Y después, esta falta de coordinación, inclusive del Mercosur, ¿no es cierto? La respuesta, no sé, en el caso de Venezuela, los que son migrantes, caso de Bolivia, que son más que nada, o de algunos países también responden a cuestiones de trabajos temporales, ¿no es cierto? Porque van de acuerdo a cosechas o cambios climáticos, ¿no es cierto? Tampoco hay algo concreto, ¿no es cierto? Una coordinación. Yo espero que el Parlamento, que empiece a funcionar, ¿no es cierto?, el Parlamento del Mercosur, y empiece a trabajar en estos temas, ¿no es cierto? Pues después la respuesta es, por un lado, la indiferencia, hasta que vemos alguna foto, como fue el caso del nene que aparece en la playa, y ahí es donde todos nos sorprendemos, todos nos solidarizamos, pero hasta el momento siempre la respuesta es o el rechazo, o el cierre, el miedo, y no algo concreto y que tiene que responder a... De hecho, en la Unión Europea, tengo entendido, a lo mejor me pueden corregir, la Unión Europea no existe algo uniforme para abordar este tema. Sí, en la Unión Europea lo que se puede advertir básicamente es algún tipo de colaboración por parte de los países más prósperos, más ricos, para que los países que están en la cuenca, en la zona del Mediterráneo, que son los principales receptores de inmigración, puedan contar con los recursos suficientes para recibir a los migrantes, a los refugiados, que llegan, la mayoría de ellos, desde 2 puntos geográficos bien definidos. Muchos desde Medio Oriente y los otros desde el África subsahariana. Entonces, si nosotros pudiéramos tener una perspectiva global del sistema internacional, del planeta, hoy los 3 focos que generan la mayor cantidad de migraciones involuntarias, es decir, forzadas, producto de las crisis económicas, las catástrofes climáticas, que esto es un elemento reciente que se ha incorporado en las últimas décadas, y las guerras de todo tipo, guerras interestatales y sobre todo las guerras civiles, son 3. La zona de Centroamérica y México es una, que es lo que nos ha convocado en el día de hoy.
toda la zona del África negra, como se denomina el África subsahariana, donde ahí se combinan elementos de guerra civil, como puede ser el Sudán, con hambrunas, como puede ser en Etiopía, y también catástrofes ambientales, como pueden ser las sequías. Y la otra zona que también genera una enorme expulsión de población de carácter forzado es toda la zona del mundo árabe musulmán, que se extiende desde el norte de África hasta la zona de Pakistán y Afganistán, lindante con el subcontinente indio. Toda esa amplia zona del planeta es una bomba expulsora permanente de población migrante, sobre todo ahí producto de la inestabilidad política y de las diversas guerras que se están librando en estos últimos años. El caso más paradigmático es la situación siria. Siria, hasta el año 2011, era uno de los países que menos población migrante generaba a nivel mundial. Y actualmente es el país que mayor cantidad de expulsados ha venido generando en estos últimos años. Claro. El conflicto sirio generó cerca de 11 millones de desplazados, 6 millones de desplazados internos y 4 millones de desplazados que tuvieron que huir de Siria. La mayoría de ellos están actualmente afincados en el Líbano, en Jordania, en Turquía, y muchos de ellos son los que intentan de forma desesperada atravesar el Mediterráneo y llegar a Grecia, claro, llegar a Italia o incluso ingresar vía terrestre a Europa a través de Turquía. Y con los fenómenos que esto genera, muy similares a los que hemos estado viendo en Estados Unidos. La xenofobia, pero en el caso específico, puntual de Europa, la islamofobia, es decir, el rechazo en este caso a una religión en particular y al practicante, al fiel de una determinada religión. Y ahí en este aspecto, ¿cómo queda el panorama con la relación con Argentina? Porque Argentina también está recibiendo migrantes, y de dónde provienen, y la mayoría hay que entender que algunos vienen de Venezuela, pero también se entiende que son de toda Centroamérica, ¿no? Sí, primero yo creo que me parece que muy bueno y lo que él acaba de decir. Creo que primero debemos acostumbrarnos a que en este mundo la migración es algún fenómeno, va a ser natural casi. Digo, yo hablaba al principio que es natural, ¿no es cierto? Y que responde a cuestiones lógicas, como él dijo. Digo, nosotros lo vivimos en 2001, 2002, las colas en las embajadas, yéndonos a Europa. Bien, ahí no podíamos caminar hasta Europa, pero haciendo cola para irnos a Europa. Digo, es una respuesta natural que tiene el ser humano de buscar mejores condiciones de vida en los países que consideran que les puede ir mejor. Entonces, y que a su vez tienen los recursos para poder llegar. Y eso, como vos decías, Argentina no escapa al fenómeno de migración. Se ve constantemente, tanto de Venezuela en este caso, por obviamente la crisis política y económica también. Acá en Mendoza también estamos recibiendo muchos venezolanos, sobre todo con características más que tienen cierta profesión, ¿no es cierto? Tienen títulos que al no poder encontrar y poder desarrollarse en su país, y al ser de clase media, se han alejado, no tanto en los países limítrofes, sino que se han ido a Argentina, Chile, Uruguay, que son más, ¿no es cierto?, más lejanos de Venezuela. Pero nosotros en Argentina tenemos constantemente migraciones de Bolivia, de Paraguay, digo, de Perú también, que creo que, como dije, me parece que y que la respuesta no puede ser de los gobiernos, primero, no solamente la xenofobia, sino también se pasa a criminalizar, ¿no es cierto? Se relaciona al migrante, y por eso hay que tener cuidado, sobre todo los que tienen responsabilidades políticas. De hecho, los organismos de derechos humanos han repudiado algunos dichos, inclusive del presidente, de no criminalizar al migrante, de la persona que viene no es un delincuente. Generalmente, obviamente que no está bueno generalizar, pero generalmente es por una cuestión de trabajo, por una cuestión de supervivencia, como él dice.
una cuestión de que huyen de conflictos, de cuestiones económicas, de cuestiones ambientales. Entonces, y ya se empieza a hablar en Argentina, de hecho, ya empiezan a endurecer las leyes de migración, empiezan a hablar del trato recíproco, el trato de los... Siempre sale en las noticias algún personaje que habla sobre la atención de los inmigrantes en los hospitales públicos. Entonces creo que la respuesta no puede ser, o por lo menos nosotros, que venimos y que tenemos la conformación de casi todos de inmigrantes, el rechazo, ¿no es cierto?, y la xenofobia. Me parece que nosotros, como sociedad argentina, no podemos caer en esa respuesta. Perfecto. Santiago, muchísimas gracias. Manuel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Hemos estado en Distintos Parecidos hablando de las migraciones, de estos procesos migratorios que se están produciendo en Honduras, pero también en todo el globo terráqueo. Hasta aquí hemos llegado con Distintos Parecidos. Los esperamos mañana a partir de las 19 en un nuevo programa. Chao.